por escrito mis observaciones. Gracias. Gracias, congresista Letona. Congresista Violeta. Gracias, presidenta. Saludando a nuestros ilustres invitados y a los colegas que nos acompañan. Presidenta, lo primero que yo quiero destacar o resaltar es que deberíamos hacer un esfuerzo todos en el Perú por no estropear la posibilidad histórica de hacer una reforma en el sistema de justicia. Y que si es que eso supone ajustar algunos tiempos o correr con algunos pasos, hay que hacerlo. En segundo lugar, que cualquier reforma supone el diálogo y el entendimiento de los distintos poderes. Y bien se ha señalado aquí, creo que todos somos conscientes que una verdadera reforma política pasa por una voluntad política que tiene que nacer especialmente en el Ejecutivo, porque cualquier reforma política supone una disponibilidad presupuestal, pero la sostenibilidad de cualquier reforma pasa por el Parlamento. En ese sentido, yo quisiera señalar también que hoy día se nos ha citado para analizar dos proyectos de ley específicamente provenientes del Ejecutivo, el 3160 y el 3161, ¿no? Y en ese sentido, Presidenta, revisando el 3160 y el 3161, que se refieren a la creación de la Autoridad de Integridad y Control del Poder Judicial y del Ministerio Público, respectivamente, una de las primeras cosas que me extraña es que no se haya podido invitar al Ministro de Justicia para que también nos dé su opinión y sustente la posición que los ha llevado a presentar estos proyectos. Yo, por ejemplo, tengo una interrogante sobre el diseño que se está utilizando en ambos proyectos de ley. Primero, señalar que tanto la Autoridad de Integridad Integridad y Control en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, en los proyectos de ley que se nos alcanza, son modificaciones respectivas a los textos únicos ordenados de la Ley Orgánica, por un lado del Poder Judicial y por otro lado del Ministerio Público. Ambas instituciones no son instituciones o no serían instituciones constitucionalmente autónomas, porque entonces estaríamos hablando de una reforma constitucional, estamos hablando de modificaciones a leyes orgánicas. Sin embargo, cuando nosotros revisamos el texto, por ejemplo, en el artículo 103, cuando se habla del Jefe Nacional de la Autoridad de Integridad y Control del Poder Judicial, se señala que el Congreso de la República lo podría remover, ¿no? Y ahí yo quiero precisar lo siguiente. El artículo 99 de la Constitución señala que existen determinado tipo de autoridades a las que el Congreso puede o acusarlos constitucionalmente por agravio constitucional o por la comisión de un eventual delito. Y luego hay otros artículos de la Constitución que son específicos en los cuales puede destituirle por falta grave. En el caso de la Contraloría General de la República, el artículo 82, en el 86 en el caso de los directores del Banco Central de Reserva, o en el 157 el Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora es la Junta Nacional de Justicia. Pero en el caso de esta Autoridad Nacional de Integridad y Control del Poder Judicial no tiene un correlato directo en la Constitución que permita o que justifique que sea el Congreso de la República quien tenga la capacidad para poder destituirlos. Es decir, no estarían incursos ni en un artículo específico de la Constitución ni en el 99 de la Constitución también, sino que se refieren a leyes orgánicas. Por lo tanto, la destitución tendría que venir en el marco de la propia ley orgánica, no en el marco de la competencia ni del Parlamento de la República ni de la Constitución, a menos que hagamos una reforma constitucional. Entonces, en ese sentido sí, yo doy mucha validez a lo que ha señalado el Defensor del Pueblo, en el sentido de que probablemente, y a eso venía en realidad mi comentario, lo primero que tendríamos que tener claro es el diseño de la reforma política en la que queremos entrar en materia del sistema de justicia en el Perú. Y una de las primeras cosas que tendríamos que tener claro es la arquitectura institucional que vamos a desarrollar en materia de esta reforma. No se trata solo de modificar un artículo por otro, se trata de tener claro hacia dónde queremos llevar la reforma del sistema de justicia en el Perú, y probablemente nos tome unas semanas más, unos días más o unos meses más, pero si no lo hacemos de esa manera, vamos a perder años, si no décadas, sin darle al país una verdadera reforma del sistema de justicia. Yo celebro que el Poder Ejecutivo tenga la iniciativa para plantear este tema y ponerlo en el debate de la agenda nacional. Pero tenemos que pensar, Presidenta, colegas, que la reforma del sistema de justicia
no solamente es parte de un esquema de lucha contra la corrupción. Cualquier reforma del sistema de justicia, en la medida que la justicia tiene que suponer, en primer orden, la generación de paz social. Tiene que permitir estabilidad jurídica y tiene que permitir el contrapeso de los poderes públicos de un Estado. En consecuencia, yo lo que quiero es invitarnos colectivamente a mirar un poco más, de manera más amplia, la reforma que estamos enfrentando y, por ejemplo, como en este caso, evitar entrar en una suerte de contradicciones o iniciativas que podrían contravenir a la propia Constitución. Gracias, presidente. Gracias, congresista Violeta. Congresista Mantilla. Muchas gracias, presidenta. Quiero saludar a todos los señores invitados, distinguidas autoridades representantes de los principales poderes y organismos públicos autónomos del Perú. Presidenta, en muchas sesiones que hemos tenido, inclusive en algunas entrevistas que yo he dado en algunos medios, siempre he precisado de que, así como lo había planteado el presidente de la República, la reforma de justicia no era suficiente. He escuchado atentamente, con muchísima atención, especialmente al defensor del pueblo, quien ha sido quizás mucho más amplio en todo este análisis, de que no podemos empezar por la carreta si no tenemos los caballos primero, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a diseñar una nueva reforma del sistema de justicia si por lo menos no conformamos este Consejo de Reforma del Sistema? ¿Qué cosa es lo que queremos? ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos ir? Siempre hemos manifestado, presidenta, de que hablar de la problemática judicial hay varias aristas. La sobrecarga procesal, por ejemplo, es un tema muy complejo. Sobrecarga procesal, el problema de personal, infraestructura, logística para sistematizar los procedimientos, mejora de los procedimientos judiciales, sea penal, civil, constitucional. O sea, hay muchísimos aspectos. Pero esto, ¿cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a proponer ese cambio para mejorar no solamente el tema de la corrupción, sino para mejorar en sí todo el sistema y especialmente los procedimientos? En los últimos años han habido cambios muy sustanciales en cuanto a procesos, por ejemplo el modelo oral, ¿no? En el proceso penal, el proceso laboral, pero el proceso civil todavía se está retrasando, el proceso familiar de igual manera, y hay tantos cambios más que se tienen que hacer. Pero eso, ¿de dónde tiene que nacer? ¿Aprobando la ley orgánica del Consejo Nacional de Justicia o aprobando esta ley que para conformar el Consejo de Reforma del Sistema de Justicia? Particularmente yo me inclino con lo que dijo el doctor Le Carlos. O sea, tenemos que primero empezar por el sistema, por este Consejo de Reforma del Sistema de Justicia para ver qué cosas queremos y a partir de ahí ir diseñando todo esto. Nunca hemos escuchado hasta el día de hoy si el presidente de la República, a pesar de que ha tomado la iniciativa de estas reformas, él está dispuesto, por ejemplo, o el Ejecutivo está dispuesto a asignar presupuesto para financiar toda esta reforma. Porque creo que todos coinciden. Hacer reformas estructurales se requiere presupuesto para financiamiento. Si no hay presupuesto, no vamos a avanzar nada y todo va a ser un saludo a la bandera y cualquier reforma va a quedar como siempre, en el tintero o va a quedar a medias. Entonces, si queremos hacer un auténtico cambio, una auténtica reforma, ya creo que es coincidente entre varios, tenemos que darnos mayor espacio, mayor tiempo para analizar bien qué es lo que queremos, porque esta reforma no puede durar 5 años, 10 años o 20 años. Hagamos una reforma para que dure a largo plazo, pero tampoco podemos caer al juego, disculpen el término, populista del presidente y decir de que todo esto debe estar aprobado antes del 30 de enero, porque ahí sí creo que estaríamos corriendo demasiado y vamos a saltarnos muchas cosas importantes. Por eso es indispensable, presidenta, de que realmente, primero, para mí, tenemos que aprobar esta ley del Consejo de la Reforma del Sistema de Justicia. Para mí es esencial. Luego, la ley del Consejo, de la Junta Nacional de Justicia y posteriormente todos los demás, las demás normas que se entrelacen para hacer toda esta reforma. Hablar, por ejemplo, del sistema de elección de magistrados, ¿no? Bueno, es un tema muy complicado, ¿no? Podemos designar, por ejemplo, en el momento, podemos evaluar a un excelente postulante, a un excelente abogado que quiere ser magistrado, pero no sabemos cómo va a desempeñarse después, ¿no? Acá es importante también conocer, dentro de toda esta política de reforma, cómo se va a capacitar a los magistrados, cuál es su perfil,
cuál es su formación que ha tenido, inclusive digo yo desde la niñez, ¿no? Porque acá tiene que ver mucho los valores, la moral, la ética, ¿no? Porque muchos llegan a un cargo y lo primero que empiezan a hacer es a socializarse, a hacer el amiguismo, y cuando llegan a una determinada queja o denuncia, caemos a lo que hemos caído, al amiguismo, al compañerismo, y finalmente muchísimas quejas, denuncias quedan en el olvido y genera insatisfacción en la población. En ese sentido, Presidenta, yo pediría en todo caso que una vez que terminamos esta primera ronda de debates, tomemos la decisión nosotros acá en el Parlamento, o por lo menos en la Comisión, qué es lo que vamos a priorizar primero para avanzar con esta reforma. No podemos, aventurarnos a aprobar 2 proyectos que estamos analizando el día de hoy, sin primero ver qué cosa es lo que se quiere para toda esta reforma. Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. Congresista Arana. Presidenta, uno de los temas fundamentales es evidentemente definir con qué entendemos por reforma del sistema de justicia. Hemos de muchas maneras señalado de que este es un tema integral, estructural, que este es un tema, lo hemos debatido aquí en esta comisión, que corresponde no solo a los abogados, sino a la sociedad entera. Y evidentemente falta mucho debate, ¿no? Porque en algunas intervenciones, ¿no?, se ha señalado, como por ejemplo en la del señor Gonzalo Luna, se ha señalado que en la Constitución de 93 el CNM estaba conformado por abogados y no abogados, y que en la reforma que se ha avanzado es que la Junta Nacional de Justicia solo estará conformada por abogados. Y ahora, según su impresión, él señalaba que más bien se retrocede. Bueno, una sociedad democrática no retrocede de ninguna manera cuando señala que el tema de la justicia le compete a toda la sociedad, ¿no? Y yo recuerdo aquí, y en ese sentido expreso, no solo de manera individual, sino como representante de mi fuerza política, que hemos extrañado hoy día la presencia del doctor Víctor Prado, que es todavía la voz oficial del Poder Judicial, porque recuerdo que en ese debate sobre la participación de la sociedad civil, fue él que recordó que en los sistemas escandinavos un tema importante era la participación y el entendimiento de que la justicia no es un tema que se reduce a la participación de los abogados o de las abogadas, ¿no? Y en ese sentido, evidentemente hay que debatir mucho más, Presidenta, porque si el representante del Ministerio Público, ¿no?, considera que más bien se ha avanzado restringiendo la participación de la sociedad civil en la Junta Nacional de Justicia, quiero recordar que esa fue la opinión de la mayoría de congresistas. Pero, por ejemplo, el Frente Amplio considera más bien que eso ha sido un retroceso, que lo que estuvo mal fue los mecanismos de elección, de calificación, de cómo accedían allí al Consejo Nacional de la Magistratura representantes de la sociedad civil. Yo quisiera recordar que incluso la propuesta del Frente Amplio, que fue desestimada, porque eso es también parte del juego democrático, de que se escucha la opinión de una minoría y a la hora de votar se impone la mayoría, es parte de las reglas democráticas que todos aceptamos. Nosotros planteamos desde el Frente Amplio que en la Junta Nacional de Justicia incluso debían estar representados, dado que el artículo 149 de la Constitución señala que en el Perú existe un sistema de justicia intercultural, ¿no? Debía estar representantes en la Junta Nacional de Justicia de los pueblos que asignan un sentido de justicia constitucionaria reconocido constitucionalmente, independientemente de que fueran o no abogados, por el hecho de que en nuestro país existe pluralismo jurídico, pero se ha cometido la aberración, en nuestra manera de ver desde el Frente Amplio, de pensar que el tema de la justicia es un tema de abogados, exclusivamente de abogados, ¿no? Y como nos señalan hoy, no reconociendo que la OMA y su capacidad de control
ha fracasado, ¿no? Que ese es un tema en el que quieren insistir. Bueno, nosotros somos muy críticos desde el Frente Amplio de la manera improvisada, a veces incluso populista, como desde el Ejecutivo se ha querido impulsar esa reforma, ¿no?, del sistema de justicia. Improvisada, contradictoria incluso en los proyectos de ley que han enviado, ¿no? Pero evidentemente en la propuesta que envían hoy están expresando una preocupación que aquí deberíamos debatir ampliamente, ¿no? Se señala, tenemos claro el norte, a dónde queremos ir, como ha señalado bien el defensor del pueblo. Bueno, para comenzar, no queremos que instituciones como el Poder Judicial, como el Sistema Nacional de Justicia, incluso como este Congreso, sigan como están. Está pendiente, por ejemplo, un debate sobre las modificaciones de nuestro reglamento. Aunque a algunos no les gusta, para el Frente Amplio está pendiente una discusión incluso sobre el cambio de la norma constitucional. Y es legítimo, Presidenta, que esos temas los debatamos sin descalificarse. Y evidentemente esto nos parece, Presidenta, que ¿cuál es la preocupación que desde el Frente Amplio expresamos cuando este tema sí se quieren poner la carreta delante de los caballos, ¿no? Estamos ante una crisis que además reviste una urgencia en el tema del sistema de justicia. La preocupación que yo he expresado, que algún congresista señaló que era una preocupación personal, no, señora Presidenta, creo que fue usted. Yo he expresado la opinión de mi bancada. Es que, por ejemplo, la situación como se está conduciendo el Ministerio Público y la amenaza que representa para la lucha contra la corrupción, los múltiples entorpecimientos que el fiscal Chávarri viene haciendo, ¿no?, o el blindaje que hay aquí, no es una postura personal, es la postura de mi bancada. Y puede no gustarles, pero la tienen que escuchar. Y creemos en ese sentido, expresamos, por ejemplo, las preocupaciones, ciertamente hacemos nuestras las preocupaciones que ha expresado la congresista Lourdes Alcorta sobre la cantidad de veces en que el sistema está fallando y no se dieron cuenta. O sea, ahora resulta que sí se sabía de Inostroza, incluso hay testimonios de que sí se sabía, pero lo dejaron pasar. Sí se sabían no solo del señor Ríos, se sabían de los ríos fangosos, contaminados, tóxicos que había en el Poder Judicial, pero no se actuó. Y entonces el tema es apuntar a un mecanismo que, como han señalado algunos congresistas de otras bancadas, concretamente Fuerza Popular, esto sería más bien conceder a que el estilo dictatorial del presidente Vizcarra para invadir la autonomía de otros poderes, de ninguna manera, Presidenta. Bueno, allá la responsabilidad es por la improvisación, por la falta de diálogo, por el exceso de popularidad que considera que pueda tener en lo que el presidente Vizcarra pueda cometer como errores políticos. Pero la posición nuestra es, en las experiencias de reforma judicial que han habido en Costa Rica, que ha existido en España, que ha existido en Chile, no se ha demostrado claramente que los propios sistemas de justicia no son capaces de renovarse por sí mismos. Y allí ha habido una intromisión de poderes, allí se ha abdicado a la autonomía de poderes. No, lo que pasa es que ha habido un acuerdo de Estado, ha habido un acuerdo político para precisamente en uno de los pilares fundamentales del sistema democrático, que es su sistema de justicia, puedan reformarse. Y eso es lo que nos está pasando, por ejemplo, cuando en el Congreso el Frente Amplio plantea que necesitamos una nueva Constitución. Estamos diciendo que la ciudadanía decida si necesitamos una nueva Constitución y qué elementos debieran acompañarse y debatirse como contenidos jurídicos y políticos, sociales y ecológicos de una nueva Constitución en el país, que evidentemente tendría que estar además marcada por este continuismo reciente que nos hunde como nación en relación a la corrupción.
Lo que ocurrió en el periodo político de Fujimori y Montesinos no lo hemos sabido superar. Lo que ocurrió con la terrible experiencia de terrorismo subversivo y estatal que cobraron vidas de miles de civiles, no la hemos logrado superar. Y entonces necesitamos, evidentemente, en nuestra opinión, un debate que nos lleve a construir una sociedad con un acuerdo político y social en el que la ciudadanía no puede quedar restringida, en el que el electorado no puede quedar fuera de ese sistema, que nos permita construir la democracia post-corrupción, post-sendero luminoso, y efectivamente allí necesitamos debatir esos temas ampliamente. ¿Y cuál es el rol ahí que quisiéramos que pueda tomar el Poder Judicial y en general el sistema de justicia? ¿Que quede eximida la participación de la sociedad civil? No, yo creo que es importante en ese sentido el debate. Creo que sería muy maniqueo, Presidenta, decir que es primero, ¿no? La ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia o la creación de la Autoridad de Integridad Cultural. ¿Por qué creo que el debate ese es maniqueo, Presidenta? Porque el tema no es solo técnico-jurídico, el tema también es de oportunidad política. Y lo podemos ver en lo que está pasando con el controvertido fiscal de la Nación. Ganar tiempo para eventualmente terminar como elector en la Junta Nacional de Justicia, lo cual sería vergonzoso y en contrasentido, pero eso podría ocurrir. Y entonces hay un tema ciertamente técnico-jurídico, hay un tema político en el buen sentido de la palabra, de quién manda y quién tiene la legitimidad para mandar, y eso tiene que ver evidentemente con las consultas ciudadanas, tiene que ver con el poder constituyente y constituido, que ha sido un tema que también recordemos, el ex senador Bernales, ¿no?, nos planteó en un tema importante en el debate de esta comisión. Y plantear esos temas, yo creo, presidente, que Presidenta, nos plantea un problema actualmente, ¿no? Si queremos plantearlo maniqueamente, ¿cuál es primero, la ley orgánica o la creación de la Autoridad de Integridad y Control? El peligro que hay, Presidenta, es que en la propuesta que nos ha llegado, que puede ser absolutamente cuestionable e imperfecta del Ejecutivo, se está asumiendo que el Poder Judicial no es capaz de reformarse por sí mismo y ante sí mismo. Eso de allí es una intromisión a priori sobre la autonomía del Poder Judicial. No. Veamos los procesos de reforma del sistema de justicia en otros países. En varios de ellos han estado conducidos, y eso tiene que ver con la claridad y el mandato recibido, y en eso coincido con el defensor del pueblo, o sea, tener la claridad de qué es lo que queremos. Han estado conducidos otros sistemas de reforma de justicia por el Ejecutivo, por el Ministerio de Justicia. Porque justamente los miembros de un sistema de justicia en crisis, en putrefacción, no han sido capaces de hacerlo. Y en ese sentido, ha tenido que intervenir una autoridad, no para restarle autonomía, sino justamente para devolverle la autonomía que no fue capaz de mantener o de respetar o de defender. Y eso es un tema absolutamente debatible, en términos de filosofía del derecho, en términos constitucionales, en términos evidentemente legales, pero también en términos políticos y de legitimidad social. ¿Y por qué no decirlo? En términos de ética pública. Porque si una sociedad no es capaz de garantizar justicia, no solo para todos con igualdad ante la ley, sino para los más pobres, no tiene ninguna relevancia ética y no tiene ninguna legitimidad. Y en ese sentido, Presidenta, yo creo que es importante que este debate que se ha iniciado efectivamente pueda prolongarse, y pueda prolongarse además sobre la base de un cronograma, que no nos toca hacerlo hoy día, pero establecer unos plazos. El defensor del pueblo nos ha propuesto incluso un par de semanas esto, que me parece que nos ha dicho en 15 días podría, ¿no?, condicionalmente, si no le entendí mal, en todo caso, doctor Gutiérrez, pero nos ha dicho, es un tema que se puede hacer sin demorar demasiado, para, si quisiera, en todo caso, expresarlo mejor. Pero no es un tema que tiene que estar postergado indefinidamente. Es un tema que sí se puede, y es parte, yo creo, del diálogo democrático, de la posibilidad de ponernos de acuerdo
incluido con el Ejecutivo, con nuestras discrepancias con el Ejecutivo, con nuestras discrepancias como fuerzas políticas, o incluso en las tensiones que se han generado entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que podríamos resolver, Presidenta. Y por eso yo creo, Presidenta, para concluir, que es muy importante que en los aportes que ha hecho el Contralor, hay un tema que yo creo que es central. Vamos a fortalecer, porque esa fue la decisión política que hemos tomado y la decisión jurídica, incluso presupuestal, de fortalecer el sistema de control y la capacidad de respuesta que tiene que ir aparejada del sistema de justicia. Esa es una gravísima responsabilidad, y en ese sentido yo creo que el hecho de que escuchemos las preocupaciones que ha presentado el Contralor, que a mi modo de ver no son tan maniqueas como el tema de primero la ley orgánica y luego la autoridad de integridad y control, porque en la preocupación del Frente Amplio es, si no van aparejadas de la mano, el peligro que hay es que los pensemos por separado, y ese por separado ya no va a depender de la racionalidad jurídica ni de la racionalidad técnica, va a depender de la oportunidad y de la coyuntura política. Y está claro, por lo menos en esta sesión, que miembros del Ministerio Público y del Poder Judicial se resisten porque le llaman intromisión, porque le llaman vulneración de su autonomía, desconociendo procesos en otros países donde el liderazgo para hacer una reforma del sistema de justicia no ha venido del propio sistema, que se ha mostrado incapaz de hacerlo. Y entonces están, por lo menos políticamente, está claro que hay una resistencia manifiesta, pública, entendible, ¿no?, del Poder Judicial para hacer esa reforma. Y entonces, termino y le doy una interrupción, me permite, Presidenta, a través suyo. Entonces, está claro que allí el concepto fundamental no es intromisión o no, sino si queremos hacer una reforma de justicia estructural e integral, para que el país pueda tener viabilidad, para que el país como nación, el sistema democrático en el país, e incluso la posibilidad de su desarrollo económico con justicia social y con justicia ambiental, como lo plantea el Frente Amplio, sean viables y posibles. Gracias, Presidenta. Me pidió una interrupción a través suyo la congresista Letona. Gracias, congresista Arana. Ya finalizó usted su intervención, ¿verdad? Sí. Congresista Letona, para la interrupción. Presidenta, solamente una duda, digamos, más académica o profesional. Quisiera saber si el congresista Arana nos puede decir qué países. Porque cuando hablamos de reforma de política pública, los actores fundamentales, en este caso la magistratura, no pueden ser ajenos. Es verdad que las reformas se hacen de adentro para afuera, esa es la tendencia mundial, pero dejar de lado a los actores, creo que sería un gravísimo error y hay que irlo advirtiendo. Sí, congresista Arana. Estoy señalando que no caigamos en dicotomías o en maniqueísmos. Aquí nadie ha señalado que se queden fuera. Aquí lo que he señalado y las experiencias existentes en España, en Chile, en Costa Rica, muestran que los procesos de reforma han necesitado una intervención no contra ellos, pero sí desde fuera, que el tema endógeno, ¿no?, institucionalmente endógeno, no ha sido suficiente. Y la crisis que estamos teniendo en el país, en mi opinión, sobre eso podemos debatir, es mucho más profunda que lo que ocurría en Chile, que lo que ocurría en España y Costa Rica. Es mucho más profunda. Y en ese sentido no se trata de decir dejándolo fuera, eso sería con contrasentido. El tema es, ¿cuál es la visión? Y yo creo que ese es un tema que ha planteado bien el defensor del pueblo. O sea, ¿hay un acuerdo sobre eso? Entonces el tema es preguntarse cómo hacerlo. ¿Hay que hacerlo en contra? ¿Hay que hacerlo sin? Nadie ha dicho eso, congresista Letona. Lo que he dicho es que en estas otras experiencias de reforma, ante la imposibilidad o ante los límites de los actores que se han encontrado trabados en su propia problemática endógena, se ha necesitado que con un acuerdo de fuerzas políticas y garantizando la autonomía y el fortalecimiento institucional de esos poderes del Estado, se haga, por ejemplo, desde la participación y desde el liderazgo y desde la iniciativa del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Justicia, etcétera. Entonces el tema no es, en este caso, cederle al Ejecutivo
que reorganice el Poder Judicial sin contar con ellos y cómo se va a hacer. El problema es más bien establecer cuál es el norte, qué es lo que queremos y cómo lo vamos a hacer y qué rol van a jugar. Pero para nosotros en el Frente Amplio está claro que la magnitud de la crisis no permite que puedan hacerlo ante sí y por sí. Y la resistencia manifestada sin admitir que hay un fracaso de la OCMA, por ejemplo, pues nos releva de pruebas, No han podido hacerlo por sí mismos. Y es necesario entonces que con ellos, que con los otros poderes del Estado, con el concurso de todas las fuerzas políticas, se haga un pacto por la reforma integral del sistema de justicia, incluso en los plazos que eso nos va a tomar, incluso en los recursos financieros que eso va a necesitar. Eso es lo que he señalado, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Arana. Congresista Galarreta.